tiene 4 máster, 5 posgrados. Es un politólogo. Disolver. Disolver. Comunista, bien bonito, bien puestecito, pero comunista eres. ¡Máteme! Que todo el día están ahí en el videojuego jugando su Dota. ¿A qué hora me bajas Pepa o? ¿Qué tal? Público Nacional Popular. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la ideología de Bajando Pepa? Esa pregunta se responderá más adelante, porque lo que nos convoca hoy es la siguiente pregunta. ¿Por qué Bajando Pepa no es libertario? Bueno, en sí este video es una crítica a la ideología libertaria, pero antes de eso hay que diferenciar la ideología de las personas, porque ustedes, fieles seguidores del canal, ustedes sabrán que somos muy buenos amigos de Mirko, del Gabo Quispe, del profe sobre llantas o de Lisandro. Pero a estos nosotros los diferenciamos bastante, por ejemplo, de estas ciertas personas que se hacen llamar ANCAPs, que son gente totalmente dogmática, fanática, que vive en otro mundo, en su torre de marfil y que parece que no salen de su cuarto. Y estas personas, por ejemplo, de que a su dios Rothbard quisieran hacer como su dios Rothbard y vender a sus hijos como propiedades. Habiendo dicho esto, un poco de contexto. Ustedes sabrán de que el último año ha habido un cierto viraje del YouTube político peruano hacia la derecha. Y más precisamente ha sido ocupada por los canales libertarios ya mencionados. ¿Qué pasó? Durante la pandemia, en tiempos de aburrimiento en tu cuarto, muchos jóvenes se cautivaron a conocer los videos del popular economista Javier Milei. Mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. ¡Viva la libertad, carajo! Esto fue un caldo de cultivo para que las ideologías de la libertad entraran en las mentes de estos jóvenes, lo cual explotó en noviembre, puesto que la popular generación del bicentenario salió a marchar y a las 2 semanas estos jóvenes salieron a responderles. Con unas banderas muy pintorescas de origen extranjero reclamaron de que el Estado, al combatir la pandemia, les estaba quitando sus derechos fundamentales. Pero al igual que quizás la generación del bicentenario, que puede tener quizás varios aspectos en su ideología bastante enfermizo y bastante irracional, los libertarios también, porque en su ideología ellos vienen una visión ya al término de demonizar a lo que es el Estado. Algo muy parecido de lo que critican del feminismo radical, que ya de forma endémica quiere culpar de todos los males del mundo al patriarcado. Bueno, en este caso al Estado. Ahora un poco de conceptualización. No voy a ahondar mucho en esto, pero hablaré de las diferencias. Tenemos al liberalismo, una corriente política que enarbola la libertad, tanto política como de mercado, como valor superior, y que, digamos, plantea al Estado de una manera neutral, ni tan positiva ni tan negativa, necesaria, como para reducir costos de transacción, hacer la justicia, combatir monopolios, etc. Pero una de sus vertientes, el libertarismo propiamente, de plano rechaza la existencia ontológica de un Estado. Hay dos variantes. Tenemos a los minarquistas, como nuestros amigos ya mencionados anteriormente, que de manera, digamos, pragmática según ellos, aceptan cierta participación del Estado en 3 capacidades y funciones: la justicia, la seguridad y cierto grado de obra pública. Según ellos, porque consideran de que el Perú no está listo para un libertarismo dogmático, sino uno más de corte pragmático. En segundo lugar tenemos a los llamados anarcocapitalistas. Estos de plano y dogmáticamente rechazan la existencia de un Estado en la vida real. No aceptan ni siquiera que pongan la vereda de su esquina. Según ellos, si no pagan peaje para caminar por ahí, son estatistas. Pero bueno, como ustedes ya sabrán muy bien aquí en Bajando Pepa, nos aburre bastante hablar de ideologías porque nos parece que son pajas mentales alejadas totalmente de la realidad. Y para entrar a la discusión de fondo, es una discusión acerca de cómo se desarrollan los países, más específico los países subdesarrollados. Y muy bien, los libertarios se van a poner al índice de libertad como el más importante, diciéndote que los países con una libertad económica mayor son los países más ricos, más desarrollados. Pero nosotros creemos que el desarrollo de un país tiene varios factores, o sea, y tiene varios indicadores, como ya hemos dicho: desarrollo humano, productividad, diversificación, poder adquisitivo, desigualdad, etc. Y como ese popular refrán que dice que el orden de los factores no altera el producto, bueno, nosotros creemos que sí, porque para poder tener libertad económica se van a necesitar otras cosas, y para ello hablaremos un poco de teoría y más adelante de historia. A ver, gente, la tesis libertaria dice lo siguiente: los países que reducen la intervención estatal en el mercado y dejan la iniciativa privada desarrollando sus empresas y demás
son las que finalmente se convertirían en las potencias mundiales. Luego, según esta misma narrativa, aparecen los malvados políticos que se coluden con los empresarios, a como llaman a los empresarios mercantilistas, los cuales alteran el libre mercado favoreciéndose a sí mismos. Estos son los que cobran las coimas, ponen las regulaciones para crear más empresas, nos roban los impuestos para hacer obras inútiles y además contaminan a la gente con ideologías como el comunismo, nacionalismo, frepapismo, bajando pepismo, etc. mediante la educación pública. Por el contrario, Bajando Pepa es basado. Nuestra mirada es siempre historicista y no idealista. Si no, nos joderíamos a los rojos también. Nuestra mirada histórica defiende que el desarrollo industrial de los países y del capitalismo en sí mismo surge de la intervención de una adecuada política en el mercado. Luego de que los países se desarrollen, recién el Estado retrocede en su intervención y da paso al libre mercado. En otras palabras, para los libertarios, el libre mercado crea potencias y luego el Estado las corrompe. Por otro lado, para Bajando Pepa, los empresarios privados nacionalistas y los políticos astutos se confabulan para desarrollar sus industrias nacionales y una vez desarrolladas ya están preparadas para, ahora sí, entrar a la lógica del mercado mundial, donde evidentemente están en mejor posición. Y muy bien, como diría el internacionalista Marcelo Gullo o el economista Ha-Yong Chang, uno debería ver quizás a la economía como si fuera un niño, pues. Porque a un niño tú lo tienes que educar, lo tienes que proteger para que después pueda salir al mundo para competir de igual con todos. Y eso mismo pasa con la economía. A la economía, primero, cuando todavía no es una economía industrial, cuando todavía no es una economía desarrollada, diversificada, el Estado tiene que darle ciertos apoyos a las empresas privadas para que puedan competir más adelante y realmente poder aplicar las políticas de la teoría del libre mercado, del liberalismo. Porque imaginemos que el mundo es un gallinero y que las potencias son zorros. ¿Vas a dejar acaso libre ambos animales para que evidentemente el depredador devore a su presa? No. Esta es la diferencia conceptual en cuanto a política pública real. Las opciones son inmensas y necesitan de su propio video para explicarlas. Por lo que, regresando a nuestra línea, diremos que los estados a lo largo de la historia han aplicado políticas proteccionistas en ciertos momentos y después libre mercado cuando ya ellos, total libre mercado, totales políticas liberales, incluso todavía querer que todo el mundo sea liberal cuando ya les convenía, es decir, cuando sus empresas ya son fuertes. Y estas políticas proteccionistas, además de esas, pueden venir otras como la prohibición de capitales extranjeros, beneficios aranceliarios para sus propias empresas, incluso la estatización parcial de ciertas empresas. Es decir, porque cuando una economía todavía es precaria, todavía no tiene industria, manufactura, los privados todavía no quieren dar el riesgo de meterse a ciertas actividades económicas. Puede serse industria digital, etc. Y el Estado lo que hace es ellos mismos crean esa industria pública, la empiezan a desarrollar la infraestructura y después se la brindan a un privado, aunque eso sí, con ciertos trabajos en conjunto con el Estado que puede verse en acciones del Estado en esas empresas. Política que, por ejemplo, hace Corea del Sur con sus grandes empresas automovilísticas o de aparatos digitales. Pero ellos hacen estas cosas no porque sean rojos, no porque sean marxistas, sino porque no podían dejar que 4 gatos sean solo millonarios y el resto miserable. 4 gatos que quizás no querían desarrollar el país, como pasa en nuestro país Perú, que tenemos una oligarquía que nunca le interesó hacer un gran proyecto de nación. O que sus propios países sigan siendo dependientes de las fluctuaciones de las materias primas, de los precios de las materias primas, porque estos no pudieron desarrollar industria propia y tienen que comprárselos a los otros países. Bueno, los libertarios creen que todo lo que nosotros defendemos, esta tesis heterodoxa, que no es ni de rojos ni de libertarios, creemos ingenuamente en la industrialización por sustitución de importaciones, que más específicamente es el intento que hizo Latinoamérica por querer emular la industrialización de los países desarrollados. Básicamente podemos hablar que es Velasco Alvarado, Perón, Getúlio Vargas, pero es un total anacronismo y nosotros sabemos que todos sus proyectos fueron un total fracaso. Pero un total fracaso que lo explicaremos en otro video. Ok, en primer lugar, Elizabeth I, la reina de Inglaterra. Ella promovió la economía nacional inglesa, protegiendo la naciente industria del reino, porque hasta ese entonces Inglaterra vendía su abundante producción de lana principalmente a los Países Bajos, donde esta lana luego era procesada para hacer ropa, telares, etc. Pero mediante una hábil política de fomento, la reina Elizabeth consiguió traer hacia Inglaterra a los técnicos tejedores holandeses que fueron expulsados por el rey Felipe II en las guerras que hubo en ese momento. Estos técnicos fueron instalados en Inglaterra, apoyados y protegidos por el Estado,
y comenzaron a desarrollar la industria textil, que llegó a ser una de las columnas principales de la economía inglesa. Y justamente sus hijitos, los norteamericanos, irían a hacer algo parecido, porque ellos fomentaron que vengan varios técnicos y profesionales de Europa para poder desarrollar su precaria industria. Y bueno, estos técnicos comenzaron a desarrollar la industria textil, que llegó a ser una de las columnas principales de la economía inglesa. Elizabeth desarrolló el mercado interno para la naciente industria, estableciendo salarios mínimos, dictando diversas leyes protectoras de los campesinos y proporcionando trabajo a los pobres. Durante los 45 años del reinado de Elizabeth, Inglaterra gozó de una extraordinaria prosperidad económica al punto de que ya estaban bancando a España de potencia mundial. Y es posible afirmar que Inglaterra vivió una primera revolución industrial entre 1540 y 1640, caracterizada por inversiones en industrias nuevas, tales como la minería, la metalurgia, las cervecerías, la refinería de azúcar, la fabricación de jabón, alumbre, cristal y sal. Este auge que hubo de la extracción del carbón se inicia en el reinado de Elizabeth, y de allí a la revolución de 1688 llegó a tener una producción que aumentó a 1500%. Es decir, pasaron de 170.000 toneladas a 2.500.000. Y para ello, la revolución industrial de 1750 no fue en sí misma la creación de industria gracias al libre mercado. Es decir, como ya tenían una industria, una manufactura completamente competitiva con todo el mundo, ya todo lo dejaron en stand-by para el libre mercado, y de ahí lo que se celebró muy más fue el desarrollo tecnológico de las máquinas a vapor y posteriormente la aparición de la electricidad. Y ya cuando Inglaterra ya podía competir con los demás, Inglaterra empezó a querer obligar a los demás a querer impartir esas cosas. Y de hecho, en el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, explican bien estas partes de lo que es la necesidad de fomentar primero una industria interna fuerte para después poder competir con el exterior. Pero lo que te van a contar siempre los libertarios son las partes que a ellos más les gustan. Y no solo libertarios, sino también al mismo Inglaterra, porque pues Inglaterra, como ya tenía una industria que podía competir, destruirla a todas las demás, quería fomentar que los demás países lo hagan. Y eso lo hacía con sus colonias. Por ejemplo, en la India era una gran potencia de telares, tenía su propia industria. ¿Y qué hizo Inglaterra? Destruyó su industria de telares para que los indios les compren a ellos, y así sumirlos en una total pobreza a los hindús. Y en otro ejemplo, ahora estaremos con el ejemplo de Japón, que lo dará el señor Yamamoto. En 1854, el shogunato japonés decide abrirse al mundo globalizado después de 200 años y firmar el Tratado de Amistad y Comercio con Estados Unidos, por el cual le daba entrada a los bárbaros, entre comillas, estadounidenses a comerciar y poder desembarcar en sus puertos. A pesar de que las intenciones del gobierno militar en un inicio era la de poder conocer la tecnología occidental para luego traicionarlos, en 1968, por la revolución Meiji, restituyeron al emperador al mando del Japón. A partir de esta misma revolución, mediante el impulso estatal, Japón creó en menos de 20 años un aparato estatal e industrial moderno y una próspera burguesía nacional. En un tiempo récord, no solo levantó fábricas donde antes había arrozales, sino que convirtió a sus samuráis en importantes capitanes de la industria. Una de las primeras medidas del gobierno Meiji fue fundar numerosas empresas industriales de gestión estatal. El gobierno japonés comenzó el proceso de industrialización, creando aquellas industrias que le parecían más importantes desde el punto de vista de la construcción del poder nacional, en aras de alcanzar rápidamente el nuevo umbral de poder. En ese sentido se preguntarán la razón de los 3 triángulos del logo Mitsubishi. Bueno, estos representan la unión de 3 familias de señores feudales o daimyos, la cual fue hecha en cooperación con apoyo financiero y demás facilidades brindadas por el Estado. Y el resto es historia. Y por supuesto, regresando a nuestra línea argumental, que yo había hablado bastante de la falacia del índice de libertad económico, los libertarios son bastante ingenuos porque creen contundentemente en la validez de este indicador en su ideología, como para querer pretender decir que simplemente abriéndote más al mercado ya uno es potencia mundial. Pero mirémonos quiénes están en los puestos. Bueno, sí, bien es cierto que Inglaterra está en el puesto 7, Japón en el 23. Irónicamente, Singapur, que para ellos es el máximo ejemplo de libertad económica, está en el puesto 1. Pero irónicamente este es un país totalmente dictatorial y autoritario. Un país que es una dictadura de un solo partido con bastantes restricciones a los derechos humanos y que en términos de democracia ocupa entre los últimos lugares en las listas. Y esto demuestra bastante que este índice de libertad es recontra parcial y recontra engañamuchachos, ¿no? Específicamente los libertarios, porque ya vemos que solamente ve en ciertos aspectos económicos.
Pero más allá ahí de lo engañamuchachos que puede ser el índice de libertad económica, también es que el índice de libertad económica no te dice que simplemente abriéndote al mercado vas a ser desarrollado, sino bien, como ya hemos dicho. Y Singapur, al igual que los otros ejemplos, no hizo lo que dicen los libertarios, no hizo lo que dice Milei, sino bien que ellos, como hablaría el escritor Oppenheimer en su libro, el éxito de Singapur no se pudo haber dado sin el total y gran y hasta enfermizo apoyo que tuvo el Estado hacia la educación. Porque no se puede entender su despegue sin la enorme red de colegios y universidades públicas de alta calidad y muy bien equipadas. Porque llegó a ser tan enfermizo que incluso hasta en las monedas, en los billetes, tú puedes ver a escolares escribiendo, estudiando, porque su cultura se basa en eso, en la innovación y en la máxima educación. Y además, Singapur, por ser una pequeña isla con pocos territorios, estuvo obligado a que tenga una planificación estatal del territorio. Porque si lo hubieran dejado todo a la anarquía, todo a esa competición anárquica, entonces casi no hubieran hecho nada. Y es por eso que el Estado, pues ustedes le dirán que es Hugo Chávez, que es socialista. No, el Estado tiene bastantes territorios y ellos lo dividen en distintos sectores. ¿Ok? Dicen, ya, aquí mejor ponemos manufactura, acá ponemos chips, acá ponemos energía, etcétera, para poder organizar mejor su territorio. Y es decir, Singapur posee una planificación indicativa, no centralizada. Es decir, el Estado es un financista, más no un productor, que son cosas muy distintas. Y es que el Estado singapurés hoy en día no es un Estado que crea empresas para que produzcan, sino bien es un Estado que ayuda a que las nuevas empresas privadas puedan tener mayores facilidades para despegar y ser más competitivas. Quedó bien chévere la edición, ¿no? Pero no hay que ser maniqueos. Nosotros no somos zurdos empobrecedores y no somos brutos, pues. Sí sabemos leer la fórmula del PBI. Porque, digámoslo, la ley de oferta y la demanda existe. Y el socialismo, como todo el mundo repite, no funciona. Porque hay que ser serios, ¿no? Digamos, la oferta y la demanda para calcular, no sé, el comercio de mandarinas en el mercado de tu esquina es aplicable en un cuadro de este tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, para la venta de vacunas, ante el contexto del COVID-19, hay 5 o 6 empresas vinculadas a las grandes potencias que obligan prácticamente a que nosotros los peruanos nos pongamos vacuna china. Claro, y más allá de eso, una cosa es que la economía esté creciendo por un momento, como pasó a nosotros por el 2007, 2006, y luego que ahora que casi no crezca nada. Y eso es básicamente porque seguir nosotros aceptar estas dogmas de la ortodoxia liberal, como por ejemplo la División Internacional del Trabajo, es hasta ya humillante, ¿no? Ya es ser un sim, ya es ser un cac. Y por ejemplo, pues, un claro ejemplo, Colombia. Seguir aceptando que Colombia tenga que exportar granos de café, mientras que Suiza, esos mismos granos, simplemente les hace una pequeña confección y lo pone en cápsulas para venderlos en sus máquinas cafeteras. Y con eso gane 10 veces más. O que, como ya hemos bien hablado, que Japón produzca autos de lujo. Y en fin, vamos a dejar toda esta discusión abierta e invitamos a nuestros amigos los libertarios a que nos dejen sus tremendos testamentos con muchos datos, números, estadísticas, a los cuales jamás lo han analizado ni le dan un verdadero análisis sociológico e histórico para poder realmente entender qué significan esos numeritos en frío. Pero más allá de eso, y yendo en esta misma línea con el enfoque que nosotros tenemos acá en Bajando Pepa, haremos un próximo video de análisis acerca de por qué nosotros los peruchos somos tercermundistas. Es decir, por qué a pesar de todos los intentos que hemos hecho, ha habido varios, no hemos podido industrializarnos, pero no industrializarnos quizás para llegar a ser como Japón, sino que sea industrializarnos, aunque sea a la mínima, para tener siquiera algo de manufactura, como para no depender tanto de estos minerales. Es decir, para que ya dejes, por favor, ya de estar diciendo, por favor, sáquenme a Latinoamérica. No, hay que dar soluciones. Y sin más, público nacional popular, les agradecemos por su sintonía. Acá el análisis político que no pidieron. Suscríbanse, denle a like y chao. Pero antes, un saludo a mi gente brava del Telegram, a Gianmarco, a Israel y al Marcianito. Besos. Tiene 4 máster, 5 posgrados. Es un politólogo. Disolver.